Bueno, pues es un placer volver a ver la sala llena, ¿eh? Es fenomenal. Muchas gracias por estar aquí para asistir a este quinto curso de los martes, que lleva por título el curso, Mujeres en la Historia de Asturias. Y su coordinadora es precisamente Rosa María Cid López. Este curso de los martes, al igual que los 4 anteriores, pues se realiza gracias a un convenio del Ateneo con la Fundación Municipal de Cultura, que esperemos que siga y que tengamos un 6º y un 7º curso de los martes. Hasta ahora tuvimos 2 conferencias, esta es la tercera de 5 conferencias. Las 2 que nos faltan, una es sobre trabajo urbano femenino en la Asturias medieval y la última será Mujeres de la Realeza en la Asturias medieval. Serán en los 2 próximos meses, para acabar antes de la Navidad. Pero bueno, hoy tenemos aquí a la profesora Rosa María Cid López, que como digo es la coordinadora del curso, y nos va a hablar de mujeres y familia en la Asturias romana, más allá de la barbarie y la ginocracia. Y como digo siempre, porque claro, nos vienen estas personas tan excelentes, claro, tienen unos currículums que si fuera a contarlo todo, pues echaríamos la hora en él, ¿no? Con lo cual, pues voy a mencionar, como siempre, una pequeñísima parte. Es catedrática de Historia Antigua y coordinadora del grupo de investigación de Meter, Maternidad, Género y Familia. Tanto catedrática como coordinadora en la Universidad de Oviedo, y es especialista en la historia social y cultural de las mujeres en la Roma antigua. Es la directora de la colección de monografías de Meter, editada por la Universidad de Oviedo y por Trave, y desde 2014 que empezaron a publicar lleva ya 14 títulos, lo cual es un número muy respetable. Tiene, fijaros, más de 150 publicaciones como editora, autora, coautora, y un montón de libros, de los que solo voy a mencionar 3. Mitos femeninos de la cultura clásica, Madres y maternidades en la civilización clásica y Mujeres en la historia. Y ya desde principio de los 90, desde 1990, ya hace más de 3 décadas, pues es compañera de fatigas en promover los estudios de las mujeres y de género en la Universidad de Oviedo. Bueno, poco a poco costó, pero bueno, también lo pasamos muy bien. Y muy mal a veces, pero bueno, al final esto cristalizó en el Instituto Universitario de Género y Diversidad, que tiene solamente 3 años ahora, y Rosa es subdirectora de tal instituto. Fue, además, presidenta de la Asociación Española de Investigación Histórica sobre las Mujeres, es decir, la Asociación Nacional, y de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres. Y es vicepresidenta actualmente de la Asociación de Historia Social. Y además está coordinando el libro Historia de las Mujeres en Asturias. Bueno, como digo, esto es una pequeñísima parte, con lo cual muchas gracias, Rosa, por venir a hablarnos hoy aquí. Buenas tardes. Se nota que Socorro y yo somos muy buenas amigas. Muchísimas gracias, Socorro, por todo el cariño que siempre me muestras. Estoy encantada de volver al Ateneo.
No es la primera vez que doy alguna conferencia aquí y siempre me siento muy cómoda por el público y por el interés que demuestran por los temas que puedo tratar. Y en esta, entonces, muy agradecida al Ateneo y muy agradecida además porque me hayan permitido organizar un ciclo que se titula Mujeres en la Historia. Que es la primicia. Los autores, los ponentes y las ponentes que están participando están explicando aquí todos los materiales, todas las tesis que se van a publicar muy pronto en esa historia de las mujeres en Asturias, que bueno, como no la publique, a mí me van a hacer algo los compañeros y las compañeras del departamento. Es una obra muy compleja porque son 50 autores, son casi 40 artículos, y es muy compleja de organizar, pero ya tenemos financiación, se va a publicar en TREA, que eso fue también importante, y creo que es una obra importante. Abarca desde la prehistoria, con todo lo que planteó Marco, y finaliza, bueno, pues con el feminismo actual. Entonces ha sido muy complejo coordinar eso, y si me permite, Socorro, dado que aquí fue la primicia de plantear todas estas novedades, cuando se publique yo vendré encantada a presentarla aquí, a ver si me acompaña algún autor. Espero que salga ya muy prontito, ¿no? Entonces, en mi caso, como soy profesora del mundo antiguo, tenía que asumir, de alguna manera, las investigaciones sobre las mujeres de la antigüedad. Debo decir que es la parte más difícil. Es muy difícil porque hay muy poca información, pero hemos hecho lo que hemos podido. Me parece que es la parte que queda como más abierta, es decir, todo esto es lo que no se sabe, a ver cómo podemos llegar a ello. Y de momento, pues sí hemos aprendido algo sobre las mujeres y la familia, porque a las mujeres astures se llega a través de la familia. Y, perdón, es que esto, voy a aclarar aquí. Lo que voy a plantear en esta conferencia es si cuando llega a Roma va a establecer aquí cambios muy profundos en la sociedad. Si esta sociedad es tan distinta que cuando llega a Roma rompe con todo, impone nuevas formas de relacionarse a los hombres con las mujeres y nuevas formas de ser mujer. Voy a contarlo luego. Y luego quiero desmontar un mito que es muy revelador, cargada de prejuicios sobre las mujeres, de prejuicios sobre la otredad, sobre lo que son otros, que es el dato, la geografía de Estrabón, un autor que habló de la barbarie de los astures, una barbarie en femenino, y de un mito que hoy es totalmente, es incierto, que es el mito de la ginecocracia. Ojalá hubiésemos tenido aquí un matriarcado, pero no apunta nada, es decir, no hay nada. Y a partir de estos mitos vamos a ver, voy a explicar cómo era la sociedad romana, con cosas que a lo mejor son muy conocidas. Y claro, el mundo romano, el mundo de la capital del imperio no tiene nada que ver con lo que son las comunidades astures. La romanización aquí es diferente. Pero a pesar de todo, lo que se está haciendo en Roma llega aquí. Los pocos datos que tenemos apuntan a que los astures y las astures se fueron incorporando a ese modelo. Entonces lo haré a través de dos casos, uno de un material de Castrillón, de una familia romana, y otro a través de una familia badiniense. Para quien me conozca, me haya sufrido más conferencias, yo empiezo a hablar y no me entero muy bien cuando tengo que llegar al final. Entonces, Socorro, me vas a avisar. Y aparte de este tema, no sé si seré capaz de transmitir lo bien que me lo he pasado preparándolo, lo digo de antemano. Es un tema que he disfrutado muchísimo. Yo soy epigrafista, a mí mi mundo es el de la epigrafía, el coger las lápidas y saber qué dicen las lápidas. Entonces he tenido que cogerme toda la epigrafía astur y empezar a estudiarla, me lo he pasado muy bien, pero a lo mejor eso no tiene nada que ver, igual la conferencia no queda tan bien. Entonces voy a decir algunas cuestiones para recordar más bien sobre Roma en el noroeste hispánico, ¿no? Roma llega aquí a finales del siglo I a.C., el año 26 al 19, escaramuzas hasta el 16, ahí no voy a entrar, yo no voy a explicar las guerras cántabro-astures. Pero me interesa señalar que hace 2 siglos que los romanos están en la península ibérica. Llevan 2 siglos y queda como si fuese la aldea de Asteris. El noroeste no se había conquistado. No se había conquistado porque a Roma no le había interesado. Es decir, Roma tenía unas zonas con más recursos que le interesaba controlar muy pronto,
porque tenía sobre todo productos agrícolas, pero también minerales que llegaban a Roma con facilidad. Entonces, casi simbólicamente tenía que conquistar toda la península ibérica y por eso llega al territorio de los cántabros y los astures, el último reducto, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo hace Augusto, que, como sabemos bien, Augusto fue muchas cosas, fue un gran estratega político, pero no fue como militar, ¿no? Entonces, necesitaba presentar al pueblo romano una gran conquista militar, emular a los grandes generales que le habían precedido. Y se inventa de alguna manera que aquí la conquista fue a todos. Fue muy dura, hubo que desplegar un gran número de legiones también, pero no fue tan grave. Es decir, no fue una conquista comparable a lo que puede ser el enfrentamiento con Cartago o contra Viriato, mismamente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Roma conquista y tiene que conquistar porque si no, ¿qué imagen está proyectando hacia las otras poblaciones del Mediterráneo? Porque hay un reducto aquí que no está dominado. Y luego, otra cuestión que deseo aclarar es que, claro, Asturias hoy ocupa un territorio, pero el territorio de los astures bajo el mundo romano es distinto, aparte de la polémica que hay. Asturias, para los romanos, era la zona comprendida entre el Navia, Oeo y el Sella, al norte de la cordillera, pero también estaban son los astures transmontanos, así los llama Roma. Al sur de la cordillera están los cismontanos, con lo cual, cuando yo hablo de Asturias en la antigüedad, elimino totalmente la zona de León, eso no, ojo Asturias. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos un territorio en la parte oriental y en la parte occidental, que es Asturias, y aparecen documentos muy interesantes, con lo cual la historia de Asturias, de las mujeres en Asturias en la antigüedad, incorpora la parte más extrema de Occidente y la parte más extrema del Oriente, que en el mundo antiguo la zona oriental era cántabra y en el mundo en este mismo mundo antiguo la parte occidental sería lucense dentro del mundo galaico, ¿no? Eso a mí no me interesa. Me interesa coger Asturias con esos tres territorios y esos tres grupos étnicos que son importantes. Astures en el centro, lucenses galaicos al oeste y cántabros, que además vayan a ver que es una epigrafía interesantísima, la de los batinienses, la que está en la zona cántabra, ¿no? Entonces, esa Asturias, así entendida, para los romanos sería más pequeñita, la integra Roma, le da un nombre y divide. Es decir, posiblemente estos astures transmontanos y cismontanos habría que discutirlo mucho. Eso es algo que impone Roma e impone una unidad administrativa que se llama Conventus Astur. Para que se pueda uno hacer una idea, pues pongo aquí la distribución de pueblos prerromanos para situarlos. Los astures y cántabros. Los astures se dividen en grupos, en dos grandes grupos, los astures transmontanos, que son los lugones, y los pésicos. Cuando hable de una mujer probésica, a que voy a mencionar su familia, esta mujer será de los lugones. Y luego están los badinienses, que son muy interesantes. Ahí podría haber algún dato que apuntaba a lo que podía decir Estrabón, que son cántabros, y luego los albiones, que serían lucenses o galaicos. Esto sería Asturias, ¿no? Y este sería más o menos el Conventus Astur, esa unidad administrativa que crea Roma. Es una unidad administrativa, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Entonces, pero son los astures. Y a partir de aquí vamos a observar, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega a Roma? Roma actuó siempre con una enorme inteligencia, ¿eh? Hay que saber, conocer la historia de Roma te permite entender muchísimos comportamientos que no han cambiado con el tiempo, sobre todo cómo funcionan los círculos dirigentes, cómo se actúa desde el poder. De verdad, digo, esto ya lo hizo Roma, es decir, que Roma lo hizo muy bien, ¿no? Entonces Roma, cuando llega a un territorio, actúa militarmente, porque quiere meter miedo, es decir, como no aceptáis el dominio romano, fijaros qué ejército tenemos, así dicho sencillamente, ¿no? Pero una vez que domina, y eso lo hizo también Alejandro Magno, manifiesta, y esto es muy hábil, tendría que hacerlo, a lo mejor políticos, pero a lo mejor tendría que hacerlo, políticos y políticas sobre todo, manifiesta siempre respeto hacia lo local, es decir, es una habilidad civilina, porque no llega abruptamente y os impongo este modelo, os tenéis que pagar impuestos, no, hay como un respeto a lo local, pero poco a poco va introduciendo modelos
económicos, sociales, políticos, que a Roma le interesan muy sutilmente y acaba imponiéndolos. Entonces, esa sutileza que tiene Roma es muy hábil, ¿no? ¿Cómo se observa? Pues lo observamos en Gijón. En Gijón, cuando llega a Roma, la gente vivía en Campatorres, en un castro pertrechado, dominado, perfecto, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que en pocas décadas que hace Roma, la gente que vive en Campatorres baja para la cima de Villa, ¿eh? Y ocupan toda la zona hasta Tremañes, porque hay hábitat en la zona. Entonces, no expulsa a los cilúrnigos, que eran los habitantes de Campatorres. Poco a poco lo va haciendo, los va integrando y luego el divide y vencerá Roma lo aplica a la perfección. Entonces, ¿cómo manifiesta ese respeto Roma a los vencidos? De la forma que ellos podían considerar más respetuosa, no atentando contra sus dioses ni contra sus creencias. Los respeta siempre. Los dioses para Roma son peligrosos cuando se convierten en líderes de una subversión, de una insurrección. Pero si no simplemente son dioses y diosas que son queridos y queridas por las poblaciones locales, deja que actúen. Entonces hay un respeto a las creencias prerromanas, ¿eh? Eso es muy importante. Que luego, ¿qué pasa? Que esos dioses prerromanos se acaban llamando como los romanos, los asimila, son procesos de integración y de sincretismo, ¿no? Y luego Roma, poco a poco, impone un marco legal que aquí tiene que ver más bien con las cargas tributarias. Es decir, los derechos de las madres con su prole, los derechos de las mujeres viudas, divorciadas, todo eso actúa en zonas que están más intensamente romanizadas, más urbanizadas, pero algo de esto aquí hay, porque aquí hay comunidades que deben de seguir unas normas que son las del derecho romano, aunque se supone que sobre todo sería una norma legal muy estricta lo que afectaría al pago de los tributos, ¿no? Entonces, lo que tiene Roma es un sistema religioso y un sistema legal perfectamente construido, perfectamente construido. Y si leemos esas creencias y esas normas en clave de género, nos daremos cuenta de qué forma perfecta construyeron un modelo patriarcal, que no te podía salir de esas líneas, ¿no? Una diosa te decía cómo debía ser, a ellos y a ellas también. El dios estaba para que se viesen ellos, ¿no? Y las normas legales son muy interesantes, el derecho romano, porque sí que se regulan comportamientos femeninos, muchísimo aparecen, pero siempre en una determinada dirección, en lo que afecta a la relación de las mujeres con el patrimonio que tiene que pasar a sus hijos. Es decir, aquí, y de quienes tienen una obsesión tremenda los romanos. Y si esta mujer se queda viuda o se divorcia, ¿de quién es el padre? Están obsesionados con controlar todas estas cuestiones, ¿no? Y hay situaciones muy divertidas. Una mujer que reclamaba la herencia del marido después de un parto de 13 meses y los juristas dijeron esto es imposible. Es decir, usted, claro, porque había una herencia por el medio, ¿no? Entonces hay lo que se llama voy a señalarlo más adelante, la custodia del vientre. Las mujeres somos cuerpos y cuerpos maternales. Y eso... No hay sociedad en el Mediterráneo antiguo, que son las que yo conozco, que lo tenga tan elaborado, ¿eh? Es decir, es una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues veremos aquí esas formas de respetar por parte de Roma, esos castos que siguen, pero la gente va luego abandonando o romanizando, aunque siguen muchas veces poblados en altura, como habrá explicado el investigador Ángel Villa, y junto a esos castos que dicen esto es síntoma del pasado y de pervivencia del pasado, cuidado. Roma quiere decir a las gentes de aquí, llegamos y nos quedamos. ¿Qué elemento me dice a mí eso? Pues la lápida de Augusto, el monumento, mejor monumento que hay en todo el norte de la península ibérica. Está en Gijón y apareció en Campatorres. Lo que pasa es que está en manos privadas, está en el tabularium de Manzanares, no hay manera de quitárselo, no, de que vaya a un museo. ¿Qué significa este homenaje a Augusto? Que es un homenaje a quien domina el imperio. Si la guerra acaba en el 16 o 19 a.C., en el año 9-10 después de Cristo, esta lápida se pone aquí por el gobernador para decir a la gente, aquí está Roma, este es quien gobierna. Y es tan poderoso que lo identificamos como un dios. En esta inscripción se dice consagrado a Augusto. Si está consagrado, no es un político sin más, es un personaje divino. Y esto aparece en Gijón. Entonces, el último reducto, la última zona de la zona conquistada está aquí, pero también tienen que saber quién es el nuevo dominador. Entonces es pasado y presente en época de Augusto, ¿no? Esta es la lápida y bueno, aquí está esa parte que está borrada, es que el personaje que la dedicó luego cayó en desgracia, era Calpurnio Pisón,
porque se le acusó, y sigue siendo uno de los temas más oscuros y más debatido, de matar a Germánico, ¿no? A un personaje descendiente de la familia de Livia, ¿no? Entonces se borró su imagen porque cayó en desgracia, pero no se sabe si realmente estuvo en el complot o no. Pues de estas imágenes, que llega a Roma, domina con respeto hacia las poblaciones locales y sus costumbres. De ese momento inicial de la conquista nos informa Estrabón. Estrabón, ¿quién era Estrabón? No había estado por aquí jamás. Entonces describe costumbres, paisajes, y siempre en la misma tónica. Escribe una obra que se llama Geografía, pero no es geógrafo, sería un etnógrafo más bien, ¿no? Nació en el Ponto, es decir, al sur del Mar Negro, y sí viajó, pero como mucho a Roma. Entonces él habla de oídas, de lo que le van contando los militares que se trasladan aquí, los comerciantes, y él construye su relato, ¿no? Es griego, escribe en griego. La Geografía, que es una de las obras más largas que se conservan de la antigüedad, y va dedicando como un libro a cada parte del imperio. Uno lo dedica a Iberia, la península ibérica, y describe los pueblos. ¿Quién es Estrabón? Es uno de esos provinciales, su tierra ha sido conquistada, pero que se pone al servicio del nuevo dominador. Y está al servicio de Augusto, es un ideólogo al servicio de la política de Augusto, ¿no? Entonces quiere legitimar toda la conquista. ¿Por qué el Mediterráneo es de Roma? Dice, porque Roma es una potencia civilizadora, y Roma, gracias a Roma, en toda la cultura, vivimos de forma civilizada, y lo aplica a todos los sitios, ¿no? Entonces, incluso supera el ámbito griego, siendo griego. Entonces, ¿qué pasa con Estrabón? Que hasta ahora no teníamos información escrita sobre las mujeres astures. No teníamos nada. Y resulta que lo primero que tenemos nos lo dice Estrabón, que te das cuenta que está exagerando. Hombre, algunos detalles pueden ser ciertos, pero que lleven vestidos de colores me da igual. Es decir, no me parece tan relevante, ¿no? Pues le dedica una obra muy importante. Habla de la barbarie de los íberos, que somos todos, de toda la población de la península ibérica, pero empieza a contar que tienen costumbres bárbaras. ¿Por qué? Si la Geografía de Estrabón se puede encontrar en cualquier sitio, y el libro 3 es el que dedica a todo lo que estoy contando, a los íberos del norte, ¿no? Que duermen en el suelo y tienen el pelo muy largo, como las mujeres. Feminiza, es curioso, feminiza a ellos y masculiniza a ellas. Entonces tienen el pelo largo los hombres de aquí, ¿no? Y luchan cubriéndose la frente con una banda. Por eso esas representaciones de los guerreros asturios con una banda viene de aquí. Comen chivos y sacrifican a Ares un chivo, hasta un macho cabrío. Es decir, tienen un dios de la guerra, pero lo llama bajo la denominación griega, ¿no? Luego dice que se alimentan de bellotas. Esto, yo llevo ya muchos años en la universidad, y me acuerdo que cuando se empezó a hacer la historia de Asturias, estaba aquí el profesor Julio Mangas, y nos organizaba muchos cursos de historia de Asturias, y decía, otra vez que se han vuelto a enfadar. Digo, ¿qué pasa? Porque les he dicho que los astures comían bellotas, y eso es lo que dice Estrabón, pues que no se enfaden. Digo, pues es que lo dice Estrabón. Digo, hombre, a lo mejor comían otra cosa. Dice, no, Estrabón dice que comían bellotas. Pues aquí, porque no tenían cereales de calidad, ¿no? Y se dice que comían sentados en bancos que se construyen sobre un muro. Esto esto que lo dice Estrabón sí que es verdad. Luego se han visto en casas, pero es que es una construcción que no es tan extraña, que se sientan en esos bancos pegados de muro, pegado a la pared, ¿no? Y sobre todo el respeto a la edad. ¿Esto es raro? No. En todas las sociedades antiguas los ancianos son los sabios. Entonces, senados está muy bien cuando llegamos a determinada edad. Entonces, la senectud, los senadores son los senes, los viejos. Gerontocracia, gerontes son los que dominaban en Esparta, que tenían que tener 60 años. Entonces, esto es una cosa que es muy típico de sociedades antiguas, ¿no? Luego habla de que las mujeres ellos llevan sayos, como diciendo sayos como un tipo de ropa, bueno, muy, muy vulgar o muy pobre, ¿no? Y las mujeres llevan vestidos y trajes de flores. Esto para un romano no puede ser. Tiene que ser, ya les molesta hasta que lleven seda, cuando llevaban seda de Oriente, pues decía que era un lujo que no convenía a la dignidad de una matrona. Practican el comercio, pero son tan ignorantes que no conocen la moneda. Entonces, ¿qué es lo que dice cuando practican el comercio? Y luego él insiste mucho en el comportamiento violento, mucho.
y de hablar de la violencia también la practicaban los romanos. Por ejemplo, se inventaron la crucifixión, que es una de las muertes más crueles, por ejemplo. Entonces, dice que a los que están condenados a muerte los despeñan o a los parricidas los lapidan. Bueno, es una brutalidad, pero es que se hace en muchas sociedades. Lo de lapidar, Hipatia murió lapidada. A los enfermos, esto es una práctica muy curiosa, pero tampoco es original de aquí, que los colocaban en los caminos para que les preguntasen a los viajeros, oye, ¿tienes un remedio para mi enfermedad? Es decir, que esto también lo cuenta, ¿no? Y luego tienen embarcaciones de cuero, por eso es en una sociedad que no está muy desarrollada, por ejemplo, que no es opulenta, lógicamente no van a tener un gran barco de madera, como los romanos, es así. Le llama mucho la atención la higiene y dice que se lavan los dientes con orines, ellos y ellas. Eso es lo que dice. Empezamos ya a hablar de barbarie. Y dice que estos pueblos, que son la higiene no la practican, son los cántabros, astures y galaicos. ¿Por qué habla de los cántabros, astures y galaicos? Porque, claro, el resto de la península ibérica ya está civilizado, porque lleva 2 años bajo dominio romano. Donde perviven estas costumbres tan extrañas es entre estas gentes que no están dominadas. Eso que los galaicos hacía menos tiempo que ya se habían incorporado al dominio romano un poquito antes. Aquí empezamos a ver la virilización de las mujeres. Estos textos han dado lugar a controversias, a artículos sobre estos 2 textos. En el mundo antiguo somos capaces de estar escribiendo artículos de 40, 50 folios sobre 15 líneas de texto, es decir, que da para mucho, ¿no? Entonces, aquí hay una virilización de las mujeres, ¿no? Por la crueldad, la violencia o el valor. Muchas veces ser violento implica valor, cosa que yo no entenderé jamás, la tienen las mujeres. Y este texto, cuando dice que se han contado muchas cosas de los pueblos, pero sobre todo de las gentes del norte, ¿no? No solo sobre su valor, él reconoce que tienen valor hombres y mujeres, sino sobre su crueldad. Y habla de las mujeres, ¿no? Porque en la guerra unas madres matan a sus hijos antes de ser hechas prisioneras. Y se dice que un niño, estando encadenado, se apoderó por orden de su padre de un acero y mató a todos los compañeros. Un niño. Es decir, también podríamos hablar de esto. Les están enseñando a ser violentos o a defenderse de forma cruel. Entonces, lo que extraña es que una mujer haya matado a sus compañeras, ¿no? Y luego otro rito extraño, que les parece muy raro, y una mujer hizo lo mismo con sus compañeras, es la cobada. La cobada es un rito que durante mucho tiempo, incluso desde los estudios de mujeres, yo recuerdo hace 30 años que lo hablábamos así, menos mal que somos capaces de inventarnos a nosotras mismas. La cobada es un rito que no es tan extraño porque aparece en tribus de indios americanos. Entonces, cuando una mujer da a luz, se vuelve a trabajar. Si es un parto normal, a lo mejor puedes hacerlo, y deja al bebé con el padre. Entonces, ¿por qué? Porque es un rito de reconocimiento del bebé. No es que abandone ella su maternidad, es que se lo está dando al padre para que lo reconozca. Y en Roma tenemos muchísimos gestos de reconocimiento de la paternidad, como que el padre coge al bebé y lo levanta. Y si el padre, una vez que nace ese bebé, ese niño o niña, no hace este gesto, se supone que no lo ha reconocido, no es hijo suyo. Tolere libero se llama esto. Pues aquí la mujer Astur, que supuestamente practicaba este rito, entrega a su hijo al padre. Y el padre, según este texto que dice aquí, cogía al bebé y se acostaba con él. Entonces era un gesto muy cariñoso, no es como el romano que lo escenifica mejor, ¿no? Entonces, se consideró, ¿esto es una inversión de roles? No, no es ninguna inversión de roles. Puede interpretarse también en clave de reconocimiento de la paternidad, ¿no? Y que la mujer se marche. Yo no puedo entender cómo puedes dar a luz y ir a trabajar al campo. Yo, sinceramente, o tuve un parto muy malo, pero me parece imposible. Alguna vez he leído que el parto, ahora que está muy medicalizado, lo digo por si ¿qué fundamento puede tener esto históricamente, ¿no?
o eran mujeres muy fuertes, pero quien haya tenido la experiencia de un parto, esto tiene que sorprender mucho, ¿no? Yo personalmente digo que me parece extraño, pero bueno, puede ser. Bueno, pues por todo esto dice, todavía hay más, las mujeres asturias y del norte, ¿no? Y yo creo que está pensando muchas veces en las cántabras, pero sería lo mismo. Son los maridos... que entre los cántabros los maridos entregan dotes a las mujeres, pero no, aquí el texto sería que son las mujeres quienes casan a sus hermanos y la dote tiene que entregarla no la familia de la mujer, sino el marido. Entonces sería muy, muy extraño. Dice, por todo esto, y son las hijas las que heredan, no los hijos. Claro, entonces empezamos con el patrimonio. Cuando empezamos con el patrimonio las cosas cambian mucho. Y dice, esto es una especie de ginecocracia. Y esto no es del todo civilizado. Esta es una frase lapidaria, pero totalmente lapidaria. Por eso, porque las mujeres tienen que tienen que dejar el patrimonio a sus hijos, porque tienen que preocuparse de sus hermanos y con quién los casan y darles dote para que se casen bien. Esto, de haber sido cierto, lo hubiesen dicho todos los autores grecolatinos. Una vez que llegan aquí, conocen la realidad, pero qué astures. Es que si les llama la atención las cosas más nimias. Entonces, esto, de haber sido cierto, pero Estrabón se lo inventa, está muy lejos, y le interesa decir, son bárbaros. Entonces, es esa violencia y esa relación hombre-mujer que da poder a ellas y se lo quita a ellas, que eso es lo que está representando este tono, ¿no? Entonces, a partir de aquí, las mujeres en la Asturias prerromana trabajan la tierra igual que ellos, que es una tarea masculina, se comportan de forma violenta como ellos, dan a luz, pero el padre es el que asume el cuidado del bebé, y casan a sus hermanos y los proporcionan la dote. Esto sería la barbarie de los astures, ¿no? Entonces, esa inversión de roles, ¿no? ¿Era así en verdad? Pues ahora voy a intentar desmontar que Estrabón está mintiendo. Es raro, ¿no? Los autores grecolatinos mienten muchísimo. Como me dijo a mí un maestro, dice, lo primero que tienes que hacer cuando cojas un texto grecolatino es ver lo que es distinguir lo que puede ser verdad y lo que seguramente es mentira. Y intentar descifrar lo que no te está contando. Digo, hombre, esto es muy difícil, y lo conseguirás. Y efectivamente, estudiar el mundo antiguo supone hacer una lectura muy diferente de los textos, ¿no? Bueno, pues estas poblaciones que parecen no conocer Roma van a tener que conocer la sociedad romana, y claro, la imagen que nosotros tenemos de la sociedad romana, verla aquí es complicado. Roma, estamos pensando en la gran Roma, y no solamente en Roma, capital imperial, que seguramente casi todas las personas que están aquí la han visitado o tienen una imagen muy clara de esa Roma imperial. Estamos pensando también en otras ciudades de la península ibérica. Podemos ir a Astorga, podemos ir a Tarragona, podemos ir a Córdoba, a Mérida. En esas ciudades, este modelo que yo voy a contar ahora, que es el modelo romano, funcionó, porque de alguna manera lo romano se trasladó a las provincias. Hay ciudades muy potentes, pero en Asturias sí hay ciudades, pero no son potentes, hay que admitir la realidad. Aquí llega Roma, pero llega implantando un modelo que se adapta a una sociedad que es eminentemente rural, que se dedica al cultivo de la tierra y que hay muy poco comercio y que no hay una riqueza que permita, que llegue gente y explote y que haya grandes intercambios, aunque los hay, ¿no? Entonces, Roma, ¿qué implanta? Implanta una sociedad patriarcal, absolutamente, plagada también, marcada también por la jerarquización y el clasismo. Entonces, hasta ahora hablábamos, en Roma hay que ir desde la aristocracia al ciudadano, del ciudadano al esclavo. Sí, pero también hay que ir de la ciudadana a la esclava y del aristócrata a la ciudadana y esclava, ¿no? Entonces hay una gama muy variada, ¿no? Y en todos los casos, cuando hablamos de esclava, de ciudadana, hablamos de mujeres, el pater familias, el varón, tiene el poder. Si es una mujer libre, la domina, tiene que dominarla para convertirla en esposa y madre. Pero como es débil, y voy a hablar ahora de unos textos de debilidad, hay que protegerla. Y se inventan la tutela. La tutela es proteger a la mujer por su debilidad física. Sí, las protegen, si son muy pobres, las tienen que proteger y no encuentran a un tutor. Cuando son pobres no encuentran al tutor. Cuando son ricas enseguida tienen muchos tutores. ¿Por qué? Porque deciden quién va a ser su marido, cómo tiene que gestionar su patrimonio. Yo he leído contratos de mujeres de Egipto, contratos de nodrizas que son muy interesantes,
y firmaba el tutor, contratos escritos sobre un papiro, y entonces el contrato de trabajo de una nodriza estaba firmado por el tutor. Ponía los nombres de ella, es decir, que esto, el dinero lo controla mucho, ¿no? Y la mujer, entonces, es un modelo patriarcal. Veremos que la mujer está sometida al varón, está en una relación de desigualdad, ¿no? Esto también está marcado por una división de espacios que a los autores antiguos les preocupó mucho y hicieron, de alguna forma, lo elaboraron enormemente. Entonces, la naturaleza o las divinidades han hecho diferentes a hombres y mujeres, a ellos fuertes y a ellas débiles. Y si lo hacen no solamente la naturaleza, sino la divinidad, ahí no discutes, porque es una obra divina. Eso no se discute nunca. Y entonces, de todo esto hablaba Jenofonte en el siglo IV a.C., en el Económico, y Columela, 3 siglos después, le copia. Y hay plagio en el mundo antiguo, ¿eh? Es decir, este texto es un plagio de lo que cuenta Jenofonte, de verdad. Entonces, dice que las mujeres tienen que estar en los espacios públicos y en los espacios públicos ellos y en los espacios domésticos ellas. ¿Por qué? Porque están más protegidas. Este largo texto va en esa línea, ¿no? Y acaba concluyendo diciendo, con razón, como se ha dicho, la naturaleza ha destinado el trabajo de la mujer para el cuidado doméstico y el del marido para los ejercicios forenses y para los exteriores. La mujer es más frágil. Esto se ha repetido. Bueno, aquí hay personas que conocen mucho de feminismo, de literatura feminista, y cuando analizamos textos, esto es constante. Justificar la figura del ángel del hogar, por ejemplo, que no es tan reciente, no es tan alejada en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo civilizado. El problema no es que se diga el hombre fuera porque es fuerte y puede soportar esos peligros, y la mujer en casa. El problema es que esto es la vida. Lo que trae Roma es que esto es lo civilizado. Entonces, esa es una sociedad patriarcal, es civilizada. El varón, entonces, está en el exterior, y en el exterior, ¿qué hace? Trabajar, pero también ejerce la política, se dedica a la guerra, y en Roma en concreto domina la religión. Es decir, en Roma el asunto religioso no lo dejan a las mujeres, nada más que hay un colegio. El asunto religioso lo dominan los varones, ¿no? Y la mujer, ¿qué le queda? La casa, el ambiente doméstico, en principio. Funciona, pero en la práctica no puede funcionar. Es que a mí me gusta mucho ir desmontando cosas. Esto es lo que dicen. ¿Hasta dónde llegamos, no? Entonces, las leyes difunden esto, la religión difunde esto, pero ¿y a dónde nos lleva? Luego vamos a desmontarlo. A que la mujer en casa tiene que ejercer de matrona, que es el modelo femenino. Casarse, tener hijos, tener hijas, la fidelidad conyugal es fundamental, lo que llamaban la pudiquitia, porque los hijos de ella tienen que ser los hijos de él, los hijos que ella alumbre, y las hijas, ¿no? Madre y esposa. Hablamos de la custodia del vientre porque es el varón quien controla esa descendencia. El cuerpo femenino está al servicio de la reproducción y de alumbrar esa descendencia que supuestamente anhela el esposo, sobre todo para controlar y preservar el patrimonio. Esto es cierto, realmente siempre funcionó así, hombres fuera y mujeres en casa. Vamos luego a otro tipo de fuentes y vemos que no, que es que tiene que ser, y además basta fijarnos en la realidad contemporánea. Si hiciésemos un trabajo tradicional, diría, sí, efectivamente los hombres están fuera, son los agricultores, y tenemos aquí imágenes de mosaicos africanos, pero hay algunas que de vez en cuando te dan otra pista, como es esta. Aquí hay una mujer, hay un trabajo de varones, como estos, son esclavos, son esclavos todos porque van desnudos y descalzos, y ella es esclava, está descalza y lleva pañuelo. Una mujer va velada, una ciudadana va velada, va con velo, pero no pañuelo, porque llevan siempre no se lavan y tienen que llevar el pelo, la suciedad del pelo al disimular la suciedad y lo que pueda salir del pelo. Entonces, es así. Sí, los pañuelos se inventaron, lo digo siempre, para no contagiar los piojos. Y los llevaban las esclavas. Sí, y lo he contado tantas veces, socorro, nunca. Sí, es así. Entonces, una mujer, no es lo mismo llevar un velo que llevar una tela ahí atada y bien atada. Entonces, es pobrecillas. Luego, las mujeres tienen que estar en casa. Entonces, en una casa de grandes dimensiones no hay problema, tienes espacio para moverte. Y cuando se habla de la domus romana se piensa en estas casas. Y la dueña de la casa sería esta señora de la aristocracia.
¿Qué pasa? Que la realidad es muy distinta. La mayor parte de la población donde vive es en las que llaman insulae, que son como edificios de pisos, cada casa son 20 metros. No se puede cocinar en esas casas, luego no se puede cocinar por el peligro de incendio. Entonces, ¿cómo vas a estar ahí toda tu vida? Tienes que salir, ¿no? Entonces, estas son habitaciones pequeñitas y esto sería una ínsula de Ostias, del puerto de Roma. Es decir, que no es nada que se invente, ¿no? Entonces, ciertamente se pretende que el hombre esté en ese espacio público de poder, y aquí pongo imágenes cinematográficas del Senado y del lugar de la tribuna de oradores que había en Roma, varios foros donde hablaban, siempre varones, ¿no? Pero las mujeres sabíamos que tenían que salir de casa. Salían de casa porque tú no puedes estar permanentemente en un espacio de 20 metros, por lógica. Entonces las mujeres tenían que salir de casa para esparcirse. Y entonces vemos a qué espacios salen. Por ejemplo, esto es un altar en una esquinita de la calle. Es muy habitual en cruces de calles que haya altares, fuentes, o te caminas por la calle. Si yo veo esta calle, que si alguien conoce Pompeya es la Vía de la Abundancia, que son 5 kilómetros, pensar que vas por ahí por la noche, bueno, es terrible. Y luego muy insalubre además. Es decir, entonces, y es una de las vías más importantes. Sin embargo, estas calles de barrio, diríamos, son las Insulae de Ostia, hay un espacio como para relajarte, para pasear, es decir, pero esta calle está, no sé por qué, siendo Pompeya, está así. Y la fuente, no tienes agua corriente en casa, vas a la fuente. La fuente ha sido un espacio de sociabilidad como siempre a lo largo de la historia, como los lavaderos, es decir, que son espacios de sociabilidad femenina. Empezamos ya en el mundo antiguo, ¿no? Las mujeres tienen que estar en casa y el telar. ¿Por qué? ¿Qué oficio pueden hacer? Telar, el tejer. Sí, es verdad que se las enseñaba a tejer, pero luego hay otras imágenes que son muy llamativas. Una mujer con un libro de cera, con una tabula de cerata. Es decir, que las mujeres también eran educadas, con lo cual si tienes conocimiento, cuidado que siempre las mujeres educadas con conocimiento son muy peligrosas, pero sí se las educaba. Y las mujeres tenían que salir porque no todas eran aristócratas. Entonces estoy poniendo estas imágenes de la sociedad romana avanzada, desarrollada, porque esto aquí nunca lo vamos a ver, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que están en casa trabajando o que tienen que salir. ¿Qué trabajos hacen las mujeres? Bueno, pues en la tarea doméstica, y como era un trabajo que no era remunerado, simplemente el alimento y el vestido, pues una señora para acicalarse tenía 4 personas que la atendían. La que llevaba el agua, la que llevaba el espejo, la que le peinaba y la que ayudaba a la peinadora. Es decir, como Dauton Abin, pero a la romana, casi una cosa parecida. Pero las mujeres trabajaban, las mujeres que vivían en esas casas pequeñitas trabajaban, y además llegó un momento en que podían controlar su dinero. Hay taberneras. En Asturias hubo chigreras, yo conocí chigreras. En las cuencas había chigreras. Pues imaginemos a una tabernera, un oficio antiguo. Y gente que tenía las tabernas, son restaurantes. Esto es una taberna pompeyana, ¿por qué? Porque no podías hacer comida caliente en casa, no podías hacer fuego. Entonces la comida caliente la comías fuera, era barata, dependía de la calidad. Entonces había siempre 3 o 4 o 5, muy poca variedad. La calentaban aquí y aquí la gente comía, cuando quería comer calientes tenía que salir a la calle. Aquí trabajaban las mujeres y hay mujeres que tienen restaurantes. Entonces esto sería el restaurante, una reconstrucción. Y estas son, yo creo, es que confundo Herculano con Pompeya, pero bueno, estas podía ser perfectamente de Herculano. Y hay oficios que desempeñan el oficio de partera o el oficio de nodriza. Entonces, aquí es una imagen de que es un parto de una nodriza que se dedicó a ser nodriza, se hizo muy rica y quiso dejar para la posteridad cómo era el parto romano. Esta imagen es extraordinaria para saber cómo era un parto romano. Y la mayor sorpresa es que hace una semana me llamaron desde el Colegio de Enfermería para que hablase de las nodrizas y hablé también, y luego me quedé con ellas a comer y hablaba de la medicalización del parto, todo esto que está tan de moda. Digo, es que yo las sillas que utilizan ahora de las parturientas son terribles. Digo, mejor eran las sillas que empleaban en Roma. Y les describo la silla y coge una enfermera el teléfono y me dice, las que usamos ahora. Yo no lo sabía.
están usando una silla como esta ahora, tú lo sabes. Entonces, con un agujero en el medio, por lo visto, y el marido sujeta a la parturienta por detrás, y la silla romana de parir está de moda. Es lo más de lo más ahora mismo en los hospitales. Sí, bueno, es que me parece, lo llevo toda la semana comentando, digo, oye, que me enteré que la silla romana, y están poniendo las caras vuestras, con lo cual, oye, estamos de moda la gente que nos dedicamos a Roma. Es la forma mejor forma de parir, y vos, quienes tengan experiencia, es mucho mejor parir así que como hemos tenido que parir en esa silla en horizontal, ¿no? Pues esto es así. Si permite que me interrumpa, ¿estaban usando la gravedad como ayuda, como se hizo siempre, parir en cuclillas? ¿O siempre quiere decir desde tiempos muy remotos? No, en cuclillas no. Si lo hacían antes no lo sabemos. Aquí está a la obstetris, que está delante, que está sentada, ¿eh? Hay un cojín aquí abajo que no se ve. Aquí, más que agujero, hay una media luna. Es decir, aquí hay entonces la mujer está hacia atrás, y la que tiene cuclillas no. Cuclillas son sobre todo en las tribus americanas. Ahí, me parece que me lo pregunta por eso, ¿no? El parto ideal sería este. ¿Sabe quién se dice que hizo un parto en cuclillas? Artemis. Perdón, la madre de Artemis, cuando dio a luz a Apolo y a Artemis, que se arrimó a una palmera, se agarró bien a la palmera y expulsó a los dos bebés. No recuerdo en este momento el nombre de la... Leto, me parece que es, no me acuerdo el nombre. Leto, ¿no? Sí. Bueno, pues esta sería. Pero al margen de estas consideraciones, lo que sí vemos es que para los romanos, al margen de que dan unas normas, luego se respetan de aquella manera, la familia nuclear es el modelo fundamental. El padre, la madre, el hijo y la hija. Esta es una reconstrucción perfecta. Y el matrimonio es la vida crucial, el momento crucial en la vida de las romanas. No hay muchísimas imágenes. Esta imagen parece que espectacular y se repite muchísimo en la epigrafía funeraria. Cuando hay un túmulo un monumento a los esposos, colocan esto. Y entonces lo vas notando, yo qué sé, por las figuras, pero siempre la madrina, que lleva las tabulae nuptiales, que son los contratos que firman, y la unión de manos. Entonces esto es una pintura pompeyana. Son imágenes muy, muy recurrentes. Bueno, de todo esto ya llego a lo que me interesa, pero con estas imágenes... ¿Qué encontramos aquí? Esto es imposible. De todo lo que he dicho no vamos a encontrar nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Roma no estuvo aquí? Roma estuvo aquí. Y se adaptó al territorio, ¿no? Se adaptó a un territorio que no va a dar grandes ciudades. ¿Por qué no? Es decir, que no se necesitan aquí, no se necesita para controlar y para obtener los recursos que precisan, no se necesitan crear grandes ciudades. Las crean donde se necesitan. Se crean, por ejemplo, en un campamento como el de León, en una ciudad de Astorga, que es un nudo de comunicaciones y de control del oro, ¿no? Pero, insisto, Asturias no vive al margen de lo que sucede. Que no haya grandes ciudades no quiere decir eso, ¿no? Entonces vamos a ver que sí se implanta Roma. ¿Por qué? Porque la gente empieza a usar nombres romanos. Ya van olvidando los nombres que tenían de los antepasados. Porque hay materiales arqueológicos que nos dicen que la forma de vida aquí empieza a ser romana. Utilizan objetos romanos, ¿no? Y porque empiezan a tener contactos con el exterior. Aquí se adoró un dios que se adoraba en Irán, Mitra, en la zona de la isla. Es decir, que aquí llegaban comerciantes seguro, ¿no? Entonces, y sobre todo porque la familia nuclear de padre, madre, hijo, se impone, e hija. He traído los casos, ¿no? Entonces, y perfectamente delimitada según la norma romana. En Roma, el hijo es hijo del padre, no se menciona a la madre. Siempre se dice quién es el padre. El patrilinealismo aquí se impone también. Con lo cual, son pequeños detalles que nos van diciendo, cuando llega a Roma, que a las gentes no les sorprende todo lo que está pasando. Es una incorporación relativamente fácil, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, las vías de comunicación, que desaparece lo castreño significativo, lo que identifica más esta cultura va desapareciendo, como son los torques, pero hay otra serie de materiales que nos dicen, aquí está Roma. Estos torques ya no son ninguno de época romana, evocan un pasado glorioso, desaparecen, son de oro. Pero tenemos restos de cerámica, restos de cristal, pequeñitos, pero ¿qué nos dicen?
Pues las gentes de aquí utilizaron la vajilla como los romanos y se sirvieron de cristalería, de objetos como los romanos, aunque sean trocitos muy pequeñitos, pero suficientes. Si tú te vas a un yacimiento del sur, te encuentras estos vasos a montones y cerámica a montones, no fragmentada. Aquí te encuentras un trocito y dices, ya tengo sigilata, ya estoy contenta, pero nada más, ¿no? Bueno, y trocitos de teja, importantísimo, construyen a la manera romana. Imaginemos casas en Gijón de esta manera, que es muy difícil, pero las hay porque hay teja. Bueno, pues a partir de estos datos, ¿cómo vamos a descubrir muy brevemente, de verdad que lo voy a decir muy rápido, que aquí llega Roma y se impone porque no era tan diferente esta situación, ¿no? Pues lo vamos a ver a través de la epigrafía, porque los materiales arqueológicos sí que implican novedad, pero la epigrafía nos está revelando pasado y presente, es decir, se mantiene lo antiguo, va llegando poco a poco la novedad de Roma y vemos que, por ejemplo, el mundo romano llega cuando se representa a un señor que apareció en Pravia como un togado, como si fuese un senador. Es decir, esto es importante. Y aquí nos ofrece otra imagen, una tal Cantia, que hace una imagen, en el momento de morirse, hace un monumento como lo hacían los romanos. Aquí está Catia y una invocación a los dioses manes. De estas hay muchas inscripciones, muy importante. Entonces ya se entierra a los muertos con una lápida, como hacían los romanos. Y estas lápidas nos dan mucha información. Nos dan información, por ejemplo, sobre los dioses. Hay algo que me llama mucho la atención y es que no haya mención de diosas cuando sí hay menciones de diosas en el folclore popular. Cuando sí tenemos, por ejemplo, una deva. Entonces, o el mundo de las xianas, si hay mitos, ¿esto de dónde viene, no? Entonces, quizá un mundo posterior, pero que no haya ningún elemento divino en femenino me sorprende un poco, quizá haya sido casualidad. Pero sí es muy curioso que una mujer sí honró a un dios romano, a un dios, sí aparecen devotas, por lo menos las creencias estaban arraigadas. Y en Ujo apareció una inscripción de una señora que junto a su marido, que era militar, no estaba reconocido el matrimonio, que estaba prohibido entre los militares hasta el siglo III, hace una inscripción a un dios. Y ella es devota con el marido. ¿Quién es ese dios? Muy fácil. Junto a esta inscripción aparece otra con el nombre del dios, que es Ninmedo. Entonces había un lugar de culto a Ninmedo en Ujo, y vas allí, no tienes por qué poner yo hago un voto a Ninmedo, hago el voto y punto, ¿no? Tenemos devotas, pero no diosas. ¿Por qué? Porque aquí el culto que se impone es Júpiter. ¿Es raro? No. Aquí tenemos creencias indoeuropeas. Y las creencias indoeuropeas, la divinidad que tiene la supremacía siempre es un dios varón vinculado con el cielo, con la luz. Júpiter. ¿Le llamaban Júpiter? No lo sabemos. Posiblemente tuviese otra denominación, pero muy poco tiempo después de la presencia romana, ese dios varón acabó llamándose Júpiter. Esas devociones a Júpiter de aquí de Asturias tienen un trasfondo prerromano seguro. Bueno, hay una divinidad femenina, pero es que esto no es una divinidad femenina. Una divinidad femenina es Hera, Venus, la promiscua Venus o Afrodita. Esto es una fortuna balnearia, que es un culto a las aguas salutífero, la que apareció entre Mañes, que menuda polémica ha habido con esta inscripción, que por fin podemos ver en el museo. Entonces, es un culto salutífero. A mí este culto no me interesa como culto del que derivan comportamientos femeninos. Es un culto a una divinidad que te curaba. Y la epigrafía, lo que me interesa para conocer más, y lo único que tengo como historiadora para saber de las mujeres, son los monumentos funerarios, los monumentos que se hacían a los difuntos y a las difuntas, porque aquí sí que tengo mucha información. Veo si se transmiten los datos en latín, si funciona el modelo de familia o no, la edad del difunto. Hay muchísimas inscripciones a niños, pero ojo, no es porque muera la gente muy joven, es porque la muerte de un niño conmociona mucho, de un niño o de una niña. Entonces la gente reacciona y le hace un monumento. Es decir, que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, aunque se impone la forma romana, siempre queda algo antiguo, ¿no? La forma de decorar las lápidas, dices, esto no es romano. Es decir, esto viene de antes, ¿no? Entonces, una inscripción muy significativa, de estas aparece mucho en el centro, porque aquí se refleja la pervivencia y el arraigo del patrilinealismo. Son dos líneas, las finales, Divus Manibus Monumentum.
Arus Bikini. ¿Qué significa esto? Que este señor se llama Arus y es hijo de Bicinio. Es un varón, no una mujer. La filiación es patrilineal. Entonces, es una inscripción muy significativa, en otros se ve también, pero aquí es muy clara, por eso la he puesto. Entonces, tenemos patrilinealismo. Hablar de patrilinealismo nos puede conducir al patriarcado, no a la ginecocracia de la que hablaba Estrabón. Y luego hay dos ejemplos de esa familia nuclear tan romana, que esa imagen que acabo de proyectar, y que los tenemos en el caso de Probésica y en el caso de Superia, que son dos mujeres, dos nombres romanos. Voy a contar una anécdota, voy hablando un poco, voy a relajar un poco. De Probésica es la primera mujer cuyo nombre se conoce en Castellón. La inscripción apareció en Castellón. Yo he tenido muy buenas relaciones con el Ayuntamiento de Castellón. Entonces, cuando crearon el Instituto de la Mujer, me dijeron: Rosa, tú que eres historiadora, danos un nombre para el instituto, ¿cómo se llama? El Instituto de la Mujer, vamos, la Casa de Mujeres. Dije, lo tengo. Dice, ¿lo tienes? Digo, sí, vamos, Probésica. Y yo noté por teléfono que quedaban así. Digo, ¿no te gusta? Dice, Rosa, Probe, poner el nombre de la casa de encuentros. Van a llamarla Probe. Digo, tienes toda la razón. No sé al final lo que pusieron, pero no me hicieron ni caso. Es que no se me ocurrió lo de Probésica Probe, pero es verdad. Bueno, pues esta Probésica es una de las primeras asturias que se conocen. Vamos, dejemos el bable aparte porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Se halló esta inscripción en Castellón que se conoce por el nombre del hijo al que se dedica, que es Máximo, que es como viene, ¿no? Esta es la inscripción. ¿Qué dice la inscripción? Bueno, que se dedica a Máximo. Vemos un latín, pero un mal latín, porque tiene que ser Máximo, hijo de Rubidio. Aquí está, otra vez patrilinealismo. ¿De quién es hijo? Que muere a los 30 años y su madre, que es Probésica, y su padre le hacen el monumento. Como tienen que ahorrar bastante espacio, pues no ponen otra vez Probésica mater et Rubidius, o Rubidus, perdón, pater. Pues como ya le pusieron con la filiación, ya lo mencionan. Pero aquí tenemos una familia nuclear, padre, madre e hijo. ¿Qué nos dice esta inscripción? Pues nos habla de tres personas, de una familia que conocemos a los tres, al padre, a la madre y al hijo. Una familia que seguramente estaba desolada porque muere el hijo y no tiene más hermanos. Si hubiese tenido más hermanos, seguramente que lo hubiese dicho. Un hijo que muere a los 30 años sin haber formado una familia él también, o si la forman, han desaparecido. Son gentes que están aproximándose al latín y quieren demostrar que sí, que están asimilándose al nuevo modelo social. Conocen el latín, pero no del todo, porque cometen muchas faltas de ortografía. No se dice posierum, sino posuerum, etcétera, ¿no? Y los nombres que tienen estos personajes son muy llamativos también. Voy a ir para atrás. El nombre del padre es latín. El nombre del hijo, mal latín, pero es latín. Pero ella no. Ella sigue aferrada a las tradiciones antiguas. Es la Probésica. Pero sé que no se va a olvidar el nombre. Entonces, es importante. Entonces, es Probésica. Ahora nos tocaría... Bueno, y esta Probésica que hace esta inscripción, ¿podemos decir algo de ella? Algo sí, y yo creo que no miento con lo que voy a decir, ¿no? Es una mujer que vive en un territorio que está dominado por Roma. Y que poco a poco va asimilando esos modelos. La autoridad del padre, el que reconoce al hijo. La vivienda, por esta inscripción, no va a ser una mansión, pero, ojo, hacer esta inscripción es dinero. Con lo cual, no tendrían demasiadas carencias. Tienen recursos para hacer esta inscripción. Posiblemente estaría en casa, pero sería agricultora. Es decir, que trabajaría también en el campo, ¿no? Y intenta acostumbrarse al modelo romano, de morirse un familiar, hacer la lápida, invocar a los dioses de los romanos y hacerlo a la manera romana. Entonces, esto ya nos está contando algo, esta mujer, ¿no? La familia de Probésica nos permite conocer a personajes del siglo II, más o menos, antes de Cristo, de hace 18 siglos, los primeros habitantes de Castellón. Por eso les encanta cuando vas a un ayuntamiento y les dices esto, les gusta muchísimo. Aquí tenemos a Medugeno, es decir, que no está mal. Bueno, los badinienses, voy a poner el último ejemplo que también es muy curioso. Badinienses no eran astures para los romanos. Eran cántabros, pero están en territorio de lo que hoy llamamos Asturias, ¿no? Entonces, es un caso interesantísimo el de los badinienses, porque tenemos noticias de ellos, pero cuando Roma lleva aquí mucho tiempo, a partir del siglo II.
Entonces, ¿qué pasa con ellos antes? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no se romanizan? No lo sabemos. Da la sensación de que son sobre todo ganaderos más que agricultores y que posiblemente fuesen hasta trashumantes. Y voy a explicar por qué. Porque los badinienses están a los dos lados de la cordillera, al norte de la cordillera y al sur. Y se sitúan siempre cerca de los ríos, por ejemplo, del río Esla, que es el más importante, y entonces hay una acumulación de materiales arqueológicos en la zona de Onís. Ojo que aparece una lápida que se llama Asilo, dedicada a Asilo. Y da la sensación, esto lo dijo el profesor Marcelo Vigil hace muchos años, le dijeron que sí, que tenía razón, luego le desmintieron, ahora dicen otra vez que tiene razón. No sabemos lo que pasa realmente. Entonces era como si aquí hubiese un foco y buscando pastos fuesen bajando, porque no hay una concentración de inscripciones como la que hay en Onís. Y entonces son inscripciones muy características. En Asturias están aquí. Este es el caso asturiano. Entonces es una concentración que da la sensación de que van bajando. Hubo otra compañera que dijo, no, suben. Digo, pero ¿desde dónde van a subir si aquí hay un hábitat muy disperso? Da la sensación que no es casualidad. En historia las cosas yo no me creo que sucedan por casualidad, jamás. Entonces los badinienses son un pueblo que ha dejado una epigrafía interesantísima. Cogían cantos rodados del río grandes y grababan textos, ¿no? Entonces, esta es la de Silo, que le gusta mucho a Carmen Fernández Ochoa, claro, por el nombre. Es muy bonita, que es una estela dedicada a un personaje que se llama Silo, que tiene caballitos. Esta es una estela que podría haberla traído, estuvo atentada, pero de unos padres que dedican a su hijo esta inscripción porque se ha muerto a los 9 años y los ha dejado desconsolados. Es muy bonita. Los padres desconsolados, relictos, hacen ese homenaje. Es muy bonita. Y luego es un pueblo que pasa de las creencias paganas, porque siempre en las inscripciones ponen a los dioses manes, al cristianismo. No es tan habitual encontrar esa transición. ¿En qué lo notamos? En que en las inscripciones se dibuja una casita. No sé si se está viendo, si se ve mejor aquí. Está el recuadro, es como una casita. Y en este caso pone la señora aquí, que es la estela de Magnentia, soy de la casa del Señor, ex domu dominica al final. Entonces se pasan del paganismo al cristianismo. Es muy, muy curioso, ¿no? Bueno, pues el último caso que voy a citar, y ya voy acabando, es una mujer badiniense. Supuestamente aquí las discusiones seguimos discutiendo y no nos ponemos de acuerdo. Si tendríamos aquí el caso de ese tío del personaje de la mujer que pueda casar al hermano y de la figura del tío materno y no del padre. El poder sobre la mujer lo ejercería el tío materno y no del padre, pero son expresiones que pretendemos sacar de abreviaturas que no están confirmadas. Yo si no tengo la palabra desarrollada de una abreviatura porque ponga AV, no me fío. Entonces seguimos discutiendo, nos gusta mucho discutir a los de historia antigua. A lo mejor es que si no discutimos no tenemos muchas más cosas que hacer porque los documentos son los que son, pero ahí está. Entonces esta inscripción es muy interesante, es una inscripción, bueno, las dos están en el museo, que se halló en Onís, en San Juan de Beleño, es casi la que está más al sur, y luego la recogió en el Palacio de Labra, está recogida, que está muy bien, y es tardía, es del siglo III, ¿no? Entonces es muy curioso porque va a ser un homenaje a una niña que muere y aparece un caballo y lo que pueda ser aquí, que no sé si se ve muy bien, un guerrero. Esa imagen de la parte superior la hemos visto en otras inscripciones y parece que sostiene una lanza. Esto no tiene pinta de figura femenina, es una inscripción dedicada a una niña, ¿eh? Entonces, ¿qué me interesa de esta inscripción? Que se hace a la manera romana. Es muy tosco la forma de labrado, pero Peregrius y Pompeya hacen la inscripción a su piadosísima hija de más o menos 9 años, se llama Superia. Esa es luego la transcripción la voy a poner. Entonces, a los dioses manos, Peregrius, es que no funciona sí funciona ahora. Peregrius y Pompeya. Dice un pueblo un grupo de los badinienses a los que pertenece, un grupo familiar, ¿no? Hablan de que tienen una hija, de que ha muerto más o menos. Esto es muy normal, no saben muchas veces el número de años y otras veces ponen hasta los días, que se los inventan, ¿eh? Entonces murió con tantos años, tantos meses y tantos días. Y aquí en Asturias es muy difícil, más o menos calculan, ¿no? Entonces una niña de 9 años, ¿no? Entonces el padre, aquí es muy curioso, esto es más tardío, porque todos los nombres son romanos, pero mal
mal asimilados. Peregrinos es peregrinos, peregrinus, es lo más parecido a un peregrinus que puede haber. Pompeya es Pompeya, pero Pompeya no es un nombre que se ponga mucho. Yo estuve buscándolo en el diccionario ayer el de Oxford, que es el que te da más información y aparece tantas veces citado. No, es muy raro que sea nombre femenino. Le sonó Pompeya, pusieron Pompeya. Y Superia es un nombre de un adverbio. Super. Entonces, asimilan de aquella manera. Pero ¿qué es lo que asimilan? En la unidad familiar. Padre, madre, hija, y la pena, eso sí que es muy interesante, por la muerte de la hija. Esto es, perder a una hija de tan corta edad es lo que les hace decir, pues tenemos que recordarla siempre, ¿no? Las inscripciones más conmovedoras que yo he podido leer en mi vida son las inscripciones que los padres dedican a sus hijos fallecidos. Puedes llorar. Yo he llorado en bibliotecas de Roma. Haciendo un trabajo sobre el amor sin madura, que es la muerte inmadura, la muerte de los bebés, sobre todo de los niños. Son unas inscripciones que encargan a poetas, pero que el poeta tiene que expresar la pena y el dolor, y lo graban sobre piedra. A veces son poemas de 20 líneas. Te enternece muchísimo. Entonces, no es que haya una esperanza de vida que la gente se muera muy joven, es que es a esta población infantil cuyas muertes conmocionan las que son objeto de estos monumentos, ¿no? Como pasa con esta niña. Entonces, estas imágenes que he dado aquí, ya he ido más deprisa porque me parece que estoy con demasiado tiempo y a estas horas. ¿Qué pasa? No creo que en Asturias, siempre te puedes confundir, podamos llegar a tener una inscripción como esta que sí voy a leer. Porque el caso de Asturias es distinto, es decir, para ser una sociedad totalmente romanizada y dar lugar a un patriarcado que se rige por normas estrictas de manera legal, por un perfecto panteón, con sus templos, con sus sacerdocios, aquí no lo vamos a encontrar. Eso solo aparece en grandes ciudades. Entonces, en esas grandes ciudades, como fue Roma, a una mujer que se llamaba Claudia, se le dedicó un homenaje, que es un texto realmente muy bonito, muy, muy bonito. Yo me resisto casi siempre que hablo de las romanas a quitar esta inscripción. Digo, a lo mejor no la conocen y que tengo que difundirla, ¿no? Entonces, de este tipo de inscripción que voy a leer, aquí no vamos a encontrarla nunca, porque es una inscripción que luego no me di cuenta de poner la foto, es una inscripción interesante. Pero de lo que significa esta inscripción y de lo que trasluce esta inscripción sobre lo que debe ser una mujer en Roma y en las tierras que conquista Roma, sí. Las mujeres astures están muy cerca de esta Claudia, que deja en su lápida funeraria escribió su familia lo siguiente, ¿no? Forastero, porque la gente que lo vea, ¿no? Porque además como los romanos tienen la costumbre de poner las necrópolis en las calles que dan entrada a la ciudad, bueno, pues forastero. Lo que tengo que decirte es muy corto, párate un momento porque no vas a tardar mucho, ¿no? Párate y lee esto. Esta es la triste tumba de una hermosa mujer. Sus padres la llamaron Claudia. Amó a su marido con todo su corazón. Tuvo 2 hijos. A uno lo dejó en la tierra, a otro lo enterró. Fue amable en su trato y su conducta fue honesta. Cuidó de su casa e hiló la lana. Como suelo decir, si hubiese leído este texto no tenía que hablar 1 hora, porque ya está dicho todo lo que significa el modelo de la matrona. Es decir, hermosa, la belleza femenina, el nombre de Claudia, que es un nombre que es uno habitual, no la distingue más, la relación con el marido, la fidelidad conyugal, que tuvo 2 hijos, que es muy normal que pierda alguno de los hijos, además habla siempre masculino, y el trato, ¿no? Amable, honesta, y cuidó de su casa e hiló la lana, el telar y la domus, ¿no? Entonces, posiblemente muchas mujeres, yo creo que a las Asturias les gustaría ser como Claudia, pero tendrían que trabajar mucho, es decir, que se pasaba la mayoría, ¿no? Pero es muy bonito. Entonces, las mujeres astures, a partir de los datos que nos da la epigrafía, ¿para qué nos sirven? Pues para visibilizarlas. Gracias a esos documentos como los que acabo de señalar, debo decir que los 2 de los 70, no es que no haya querido traer más sobre modelos de familias, es que no hay más. Es decir, la epigrafía funeraria te dice un padre que dedica una inscripción a su hijo, a su hija, a una madre, un esposo, una esposa, una esposa, un esposo. Te habla mucho de esas relaciones familiares, es decir, la familia existe. Y muchas madres en solitario, cosa que me llama mucho la atención, que no sabemos si son viudas, a lo mejor son viudas,
o madres que no tienen marido. Entonces, eso sí que hay bastantes inscripciones, pero de que aparezcan citado padre, madre, hijo, solamente estas dos. Y aparte que no me ceñé a los Asturias Transmontanos, porque entonces quito la abadiniense, que me interesaba mucho tratar, ¿no? Entonces, la mujer en estas inscripciones no rompe con ese modelo de esposa y de madre. Entonces, por eso me llama mucho la atención todo lo que decía Estrabón, ¿no? Entonces, parece que efectivamente ese modelo de mujer que va a tener hijos, que cuida al hijo y acompaña al marido cuando en la despedida de ese hijo está muy presente, ¿no? Entonces, la impresión que tenemos y todo es que el modelo patriarcal estaría ya presente, más de lo que Estrabón piensa, y Roma pues simplemente lo reforzó. Es decir, lo reforzó con un marco legal que llegó no de forma muy intensa, pero más o menos se trasladó, y con esos dioses que a mí me sorprenden mucho, esas divinidades del panteón, ¿no? Entonces, esta reflexión final, bueno, pues hemos conocido a las Asturias sobre todo por los nombres. Un dato objetivo es, gracias a la epigrafía yo tengo un listado de mujeres. Eso no me lo discute nadie. Pero hay que conocer a las Astures mucho más allá de lo que nos dicen los nombres. Y esa es la tarea que tenemos, ¿no? Recuperar esas biografías, en realidad probésica es lo que yo he dicho, y Superia, esa niña que muere ¿de qué murió esa niña, por ejemplo, tan jovencita, de tan corta edad, ¿no? Y Pompeya, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Pompeya? ¿Era pastora también o no era pastora? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su casa? Porque de los badinienses no hay información arqueológica, solamente epigráfica, ¿no? Si hacemos eso, construimos otra historia muy distinta, es decir, construimos otra historia muy distinta, ¿no? Y tenemos que basarnos en los datos epigráficos. A lo mejor aprendemos a leerlos de otra manera, de momento como los leemos ahora es como yo lo he hecho, creo, ¿no? Y esos datos epigráficos, aunque todavía hay mucho que hacer y mucho que investigar, de lo que no hablan para nada, es de matriarcado y de violencia, y sobre todo de matriarcado. Por lo menos la epigrafía constata esa realidad, ¿no? Eso da pie a pensar, salvo que en algún día descubramos algo innovador y rompedor, que las mujeres astures vivían como vivían el resto de las mujeres del Mediterráneo, en una sociedad más precaria, menos evolucionada, más pobre, diríamos, es decir, una vida con mayores dificultades, eso sí, pero en nada se diferenciaban de mujeres que podían vivir en el campo itálico, en la Galia, en otras zonas, ¿no? Era una sociedad menos opulenta que estaba alejada de los centros de poder. Eso significaría que las mujeres tenían que trabajar mucho más. Y con esto acabo acuchillando la parte final, la parte que quería haber hecho muchas más preguntas sobre estas mujeres, pero me parece que el caso de Probésica no se va a olvidar por el nombre, la Probe de Castellón. No creo que les guste mucho al Ayuntamiento de Castellón, pero bueno, muchas gracias.